Hola, ¿qué tal? El seminario de hoy de nuevos materiales de interés catalítico se titula Membranas poliméricas y fibras. Una membrana se asemeja a una barrera que separa dos fases distintas bajo una fuerza motriz, tal como la presión o gradiente de concentración, y permanece impermeable a partículas, moléculas o sustancias específicas. Generalmente, las membranas son capaces de realizar todo tipo de separaciones, presentando además ventajas asociadas a su bajo costo y eficiencia energética, que las hacen una opción superior a los otros procesos convencionales de separación como absorción, destilación y extracción. Ha dominado los nuevos procesos no solo de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales, sino que también en separación de dos fases y petróleo, recuperación de catalizadores, entre otros, con bajos costos y alta eficiencia. Además, la elección del material con el cual se diseña una membrana determina fuertemente las propiedades tales como permeabilidad, estabilidad química, resistencia mecánica, características de los poros, flujo, selectividad, sensibilidad y costo, así como su aplicación. No existe una configuración única de clasificación de los distintos tipos de membranas, sino que existen distintos tipos de criterios para poder clasificarlas, atendiendo a sus características y propiedades. Quizás los más comunes sean los criterios de su naturaleza y su estructura. Dentro del criterio de la naturaleza encontramos membranas naturales, ya sean biológicas o no biológicas, y sintéticas, dentro de las cuales a su vez encontramos inorgánicas, metales o cerámicas, poliméricas, líquidas de volumen, emulsión, y compuestas por capas, por inclusión o por mezclas de polímeros. Bajo el criterio de su estructura, podemos distinguir entre las estructuras microscópicas, pudiendo encontrar subgrupos según su porosidad, porosas o densas, o no porosas, y según su configuración, simétricas o asimétricas. Por otro lado, si tenemos en cuenta la estructura macroscópica o configuración de las membranas, diferenciamos entre laminares o de lámina plana, tubulares, de arrollamiento en espiral y de fibras huecas. Membranas poliméricas. La gran variedad de materiales poliméricos disponibles y la posibilidad de seleccionar un polímero adecuado para un problema posicionan a los polímeros como los materiales más comunes para fabricar membranas orgánicas. Entre los polímeros más empleados para la fabricación de membranas pueden encontrarse aquellos de naturaleza hidrófila, como por ejemplo la celulosa y sus derivados, poliacrilonitrilo o polisulfonas, entre otros, mientras que en las membranas poliméricas hidrofóbicas se destacan la politetrafluoroetileno, la polietileno y la fluoropolivinildeno. Los procesos de purificación de agua a base de membranas poliméricas se encuentran entre las tecnologías más importantes y versátiles para la obtención convencional de agua potable, tratamientos de aguas residuales, producción de agua ultra pura, desalinización y reutilización de aguas. Polímeros tales como el PET, que es hidrófila, y el PDBF, que es hidrofóbica, poseen una excelente estabilidad térmica y mecánica, así como propiedades de formación de películas aceptables que los hacen materiales ideales para la preparación de membranas. Su aplicación frecuentemente se restringe debido a su elevada facilidad para el ensuciamiento. Si bien las membranas poliméricas pueden fabricarse a partir de un polímero como los mencionados anteriormente, a fin de mejorar su rendimiento, incluyendo la permeabilidad y la selectividad, así como su desempeño mecánico, químico y térmico, es necesaria una modificación estructural de las mismas, mediante la incorporación de una segunda fase, ya sea mediante el empleo de otro polímero y o nanoestructuras inorgánicas. Pueden tener lugar a la obtención entonces de membranas poliméricas compuestas. Membranas poliméricas compuestas. Las membranas densas generalmente tienen una baja fluidez pero alta selectividad. Las membranas porosas tienen baja selectividad pero alta permeabilidad. Por ello, las membranas compuestas con porosidad variable contienen una capa con un soporte delgado poroso y una capa superficial menos porosa por encima. La capa superficial activa es responsable del proceso de separación y la capa de soporte menos resistiva proporciona resistencia mecánica a la capa superior. Entre los diferentes métodos para obtener este tipo de membranas resaltan el recubrimiento por inmersión, la polimerización interfacial y la polimerización in situ de una capa de prepolímero por medio de un agente externo como calentamiento o radiación UV. Anteriormente hablé de la configuración de las membranas. Las membranas pueden ser cuadradas, circulares, arregladas, apiladas horizontales o verticales, una configuración marco-placa,
Un gran número de fibras huecas son conectadas a placas perforadas y el paquete entero es insertado en un recipiente o chaqueta, y esta configuración se conoce como de fibra hueca. Entonces, de aquí en adelante estaremos hablando de las membranas poliméricas hiladas, las cuales se pueden sintetizar de forma hilado de fibra en seco, mediante síntesis de plantillas, también por autoensamblado y mediante electrohilado, que ha sido ampliamente estudiado durante los últimos años gracias a la posibilidad de crear fibras en escala micro y nanométricas para una gran variedad de aplicaciones. Donde se puede mencionar, por ejemplo, la obtención del nylon, donde se obtienen fibras uniformes ultrafinas empleadas para hilos, cerdas de cepillos dentales, manufacturas textiles, prendas resistentes, entre otras. El polietilén tereftalato, el PET, utilizado en encapsulación. Normalmente se visualiza en botellas plásticas y en cascos de protección. El polimetil metacrilato, de donde se obtiene nanofibras electroconductoras, utilizadas en ventanas de aviones, instrumentos ópticos, implantes dentales, entre otros. El poliácido ámico produce microfibras empleadas en paños de microfibras y colores de microfibras. El polibutileno succinato produce fibras ultrafinas biodegradables, de donde se han logrado obtener toallas sanitarias biodegradables y distintos materiales biodegradables también, como vasos y cartones. El polidimetilsilosano, también conocido como la silicona. En este caso, se ha empleado como encapsulación de organismos vivos, tal como se visualizan en las imágenes. También se debe mencionar el poliestireno coanhídrido maleico, del cual se obtienen nanofibras de hidrogel, empleado actualmente como protector de pantallas de celulares de hidrogel e hidrogel sin fármaco, un nuevo medicamento eficiente para la cicatrización de heridas y quemaduras. En el área médica también se debe mencionar la celulosa, que ha sido empleada para biomateriales, membranas para la purificación de anticuerpos. Un ejemplo de ella es la hemodiálisis, donde la membrana empleada es de celulosa. Otro polímero de gran interés es el poli-2-acrilamido 2-metil-1-ácido propanol sulfónico, del donde se obtienen nanofibras helicoides. Estas son utilizadas para el estudio de músculos artificiales. El fluoruro de polivinilfenildeno ha sido empleado en la industria médica mediante la producción de sensores de glucosa. El poliacrilonitrilo ha sido utilizado para nanotubos con empleo potencial para almacenamiento de hidrógenos en motores nuevos de hidrógeno y en baterías de litio que se combinan con materiales poliméricos. Dos polímeros importantes aplicados en el área de la medicina son el polietileno y la seda, específicamente aplicados para ingeniería de tejidos y materiales biomédicos. El polivinil pirrolidona forma nanofibras utilizados en las microencapsulaciones que aceleran la evolución dirigida de las enzimas, tal como se ve en la imagen, en la liberación controlada de medicamentos, sensores químicos y biológicos. El óxido de polietileno ha sido aplicado por fibras micrométricas en biosensores, microsensores, microelectrónica, en la óptica, en biomateriales, filtros, membranas regeneradoras de seda de gusano, las cuales son estructuras estables y resistentes e insolubles, como se visualiza en la última imagen, que abren la posibilidad de emplearse en el tratamiento de defectos a nivel de cartílago. El polivinilalcohol es uno de los polímeros más utilizados en ingeniería de tejidos, materiales biomédicos, bactericidas, estudio del efecto de polaridad, dispositivos electrónicos y sensores de gas. También ha sido utilizado en la separación de gases, oxígeno-nitrógeno para la generación de gas inerte, hidrógeno-hidrocarburo para la recuperación del hidrógeno refinado, hidrógeno-nitrógeno para gas de amonio de purga, hidrógeno-monóxido de carbono para gas de síntesis, dióxido de carbono y metano para endulzamiento de gas natural, hidrógeno-metano para deshidratación del gas natural, sulfuro de hidrógeno, metano para tratamiento de gas amargo, helio-nitrógeno para recuperación de helio, hidrocarburo aire para el control de polución y recuperación, y agua-aire para la deshumidificación de aire. Entre las membranas poliméricas hiladas compuestas se encuentra el poliacrilonitrilo butadieno estireno, utilizado comúnmente como filtro para reducción de metales pesados presentes en agua. El ABS fusionado con nanopartículas de óxido de zinc
mostró propiedades morfológicas, térmicas y químicas estables, que a su vez promovieron la reducción fotocatalítica de cromo 4 a cromo 3 en más de un 81%, con una dosis de fotocatalizador del 30% en peso respecto al total de los sólidos. Se puede visualizar como candidato potencial en aplicaciones para filtros en la regeneración de aguas. Otra membrana polimérica hilada de gran interés catalítico es la formada por el dióxido de titanio, la cual se utiliza como nanofibras fotocatalizadoras para la eliminación de fenoles y pesticidas en agua. En un estudio de la degradación de resorcinol, bifenol A, pirimetanil y triamidol como fenoles y pesticidas con actividad disruptora hormonal, se construye que el pirimetanil y triamidol se degradan más rápidamente que los fenoles, debido a una mayor interacción con la superficie del catalizador. En el mecanismo de degradación de los pesticidas intervienen los huecos, que en mayor medida, mientras que en el caso de los fenoles el mecanismo de degradación es vía radical libre en el agua. En un estudio donde se combinaron dos membranas poliméricas hiladas como la policaprolactona y el quitosano, se emplearon para ver cómo funcionaban como liberador del clorhidrato de tiamina, mejor conocido como la vitamina B1. Este sistema fue capaz de superar desde el 65% al 85% de clorhidrato de tiamina en un periodo de 60 horas aproximadamente, lo cual evidencia la potencialidad de estas membranas o de esta combinación de membranas para liberar efectivamente la vitamina B1. Y por último, pero no menos importante, ya un poco de lo que nos mostró Ed Manuel, tenemos el carbón, utilizado como catalizadores, absorbentes de gases y liberación controlada de compuestos activos mediante la producción de grafenos y sus derivados. Y no queda más que agradecerles por su atención. ¡Feliz día!